Hola, ¿qué tal? Nosotros somos del equipo Tierra número 2 y les quisiéramos hablar sobre el papel del suelo en el ciclo del carbono y su relación con el cambio climático. Para empezar esta presentación me gustaría explicarles una breve introducción de lo que es el ciclo del carbono para que podamos entender bien este concepto y sobre todo lo que mis compañeros les van a explicar más adelante. El ciclo del carbono es un proceso natural en el que el carbono se mueve entre el aire, el agua, tierra y los seres vivos. Un ejemplo de esto son las plantas que toman el dióxido de carbono del aire para hacer su comida a través de la fotosíntesis, para posteriormente, cuando los animales coman estas plantas o cuando las plantas o los animales mueran, el carbono regresa al suelo o al aire. Sin embargo, las actividades humanas como la quema de combustibles fósiles, un claro ejemplo de esto es el petróleo, y la destrucción de bosques está provocando un aumento en la cantidad de dióxido de carbono en el aire. Esto está provocando una interrupción en el ciclo y está contribuyendo al calentamiento global, lo que provoca cambios en el clima como olas de calor más intensas, tormentas fuertes y el derretimiento de algunos glaciares. Lo preocupante de esto es que está generando cambios negativos hacia los seres vivos y al medio ambiente, sobre todo a nuestro planeta. Se suele considerar que el cambio climático solo tiene que ver con lo que ocurre en la atmósfera. No obstante, una proporción de dicho carbono llega al suelo y este se puede estabilizar por periodos tan amplios que llegan a durar miles de años. Considerando esto, los suelos en mayor o menor proporción pueden coadyuvar a los esfuerzos a disminuir el cambio climático. Esto es posible porque el suelo, además de prestar otros servicios ecosistémicos, también desempeña un rol estratégico en el ciclo del carbono en la Tierra. El equilibrio del carbono en la Tierra está en función de tres reservorios, como los océanos, con una cantidad estimada de carbono de 38.000 pentagramos. Como paréntesis, un pentagramo es igual a 1 billón de kilogramos. La atmósfera con 750 pentagramos y el sistema terrestre o suelo con 550 pentagramos como biomasa y vegetación y 1550 pentagramos como carbono orgánico del suelo. El carbono es un elemento químico clave en los compuestos de naturaleza orgánica. Es un elemento que circula entre océanos, atmósfera, el suelo y el subsuelo. El ciclo del carbono se inicia con la fijación del dióxido de carbono atmosférico mediante la fotosíntesis que realizan las plantas y algunos microorganismos pertenecientes al suelo. Hay que mencionar que en el suelo ocurre respiración, que consiste en la producción de CO2 mediante dos procesos: la ruptura u oxidación de la materia orgánica del suelo realizada por los microorganismos del suelo y la respiración de las células de las raíces de las plantas. Esta tasa de producción de CO2 que realizan estos microorganismos y esta biomasa es muy importante porque nos indica cómo el suelo está descomponiendo la materia orgánica y, por consecuencia, cuál es la relación con la cantidad de carbono que se pierde del sistema del suelo. Estas medidas de respiración del suelo nos ayudan entonces a determinar la contribución del suelo al balance del CO2 en la atmósfera. Un ciclo normal con un suelo balanceado inicia cuando las plantas capturan el CO2 atmosférico mediante la fotosíntesis y al morir esta biomasa vegetal se incorpora al suelo y una parte se descompone y libera el CO2 y el ciclo vuelve a ocurrir de una manera equilibrada. Y tenemos también como ejemplo un ciclo agrícola. Debido al cambio de uso del suelo, por ejemplo, se altera la entrada de biomasa vegetal al suelo y la descomposición de la materia orgánica se acelera por prácticas como la labranza o la adición de fertilizantes y pesticidas. Esto nos da una idea de cómo la calidad, el uso y el tratamiento del suelo puede influenciar en este ciclo del carbono. Estos flujos entre la atmósfera y el suelo van a cumplir una función clave en el funcionamiento del ciclo global del carbono,
por lo que la perturbación de los procesos naturales puede modificar la concentración de CO2 atmosférico. El impulsor primario de la pérdida de carbono del suelo es la conversión de paisajes naturales a campos agrícolas y pastizales para el ganado. Estas actividades alteran considerablemente las propiedades y condiciones ambientales del suelo. Bueno, podemos empezar a definir algunos actores clave tales como lo pueden ser la Unión Europea, América Latina o la región sur de Asia. Y bueno, retomando a la Unión Europea, que tiene como objetivo el de convertirse en el primer continente climáticamente neutro, sin lugar a dudas es un concepto que se relaciona altamente con el cambio climático y con el ciclo de carbono en los suelos, ¿no? Y tal como se dice en un estudio llamado Iniciativas de Captura de Carbono en la Unión Europea, Comunicación sobre los ciclos del carbono sostenibles, que cito textualmente, una Unión Europea climáticamente neutra exige que las actuales emisiones de gases de efecto invernadero disminuyan sustancialmente en las próximas décadas. Y bueno, ¿qué quiere decir esto? Que la relación que existe entre el efecto invernadero, el ciclo de carbono y en los suelos son bastante estrechas. Y esto es debido a este fenómeno que se podría catalogar como ciertamente natural, pero que la actividad humana, debido a acciones de escala extrema como lo puede ser la quema de petróleos, la combustión desmedida de CO2 y entre diversas actividades como las famosas retroalimentaciones, son condiciones que catalizan y no solo catalizan, sino que amplían este efecto. Y bueno, como habíamos comentado, existe una relación muy estrecha entre el fenómeno invernadero, el efecto invernadero y el ciclo del carbono. ¿Por qué? Pues el aumento de la temperatura trae consigo diversos problemas como cambios en los patrones de precipitación y la nieve, el aumento del nivel del mar, la acidificación de los océanos o el aumento de la frecuencia e intensidad de fenómenos meteorológicos extremos como las olas de calor, sequías, tormentas o inundaciones, como lo vimos recientemente en Estados Unidos, ¿no? Claro que es un concepto bastante significativo, ¿no? Y además debemos tener en cuenta que este problema no es el único actor clave. De hecho, podemos mencionar algunos como lo son las empresas multinacionales, que son gigantes del sector energético y tecnológico, que curiosamente también son de los países mayores desarrollados. También encontramos las